Dos detectives buscarán la manera de capturar a un asesino en serie, que se excita mientras mata a sus víctimas, llevando a cabo sucesos que terminarán enmarcando la vida de uno de ellos, hasta llegar al punto de matar al supuesto sospechoso. ¡A morir! ¡A morir! Hoy con el Resuminator, pequeños secretos. Antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. Empezamos. En esta historia conocemos a este policía, quien era un ex detective, con el nombre de Dick, quien anda camellando de chapa básico, como multando a los que andan sin permiso de conducir, pequeños crímenes y ese tipo de cosas. De igual forma conocemos a su jefe, quien menciona que debe ir a Los Ángeles por un asalto que ejecutó un sujeto llamado Kendricks, por lo que debe ir hasta allí y traer las evidencias, formular cargos y a la par realizar el respectivo juicio. Y en la ciudad la encargada del departamento de forense no quiere dar los resultados porque no está firmado por homicidios y si quiere llevarse el documento debe traerlo firmado. Al rato conocemos al detective Jimmy, quien anda tras el autor de los múltiples asesinatos ocurridos en aquel lugar, sin tener buenos resultados. Por cierto, la forma que se conocieron estos mijos fue porque el poli no estacionó bien su auto. Es tu destino, Destiny. También conocemos al capitán Carr, ex jefe de Dick, en sus años de detective. Además menciona que ya habló con su jefe para que se quede y pueda llevarse los resultados al día siguiente. Luego conocemos a Rogers y este sujeto que se llama Sal. Sal fue ex compañero de Dick antes de su retiro. Bueno, este mijo le invita a tomar un café. Jimmy por su parte también le invita a acompañar a observar una escena del crimen por si encuentra alguna evidencia, ya que Dick era un prestigiado investigador que siempre encontraba a los culpables. En el lugar de los hechos se observa sangre y el cuerpo de una nena muerta, entonces el chapa menciona que este asesinato es muy similar al caso de Illinois, mismo que observa una ventana al otro lado del edificio, deduciendo que el asesino estuvo observando a la víctima desde aquel lugar. Ahora, en otra escena vemos a estos dos mijos quienes andan haciendo ejercicio por la noche, pero la nena comenta que puede ir sola a casa y es perseguida por un auto que vimos al inicio del video. Sospechoso, ¿no les parece? En la mañana Dick tiene una llamada de su jefe, quien dice que ya no se preocupe por lo de las evidencias, porque ya detuvieron y sentenciaron a este mijo llamado Kendricks. Entonces Jimmy aprovecha e invita a quedarse más tiempo en aquel lugar, porque los chapas pudieron capturar a un sospechoso del crimen anterior y de paso escuchar lo que tiene que decir. Dick acepta y en el lugar reconoce al detenido, por lo que le da la orden a Jimmy para que pregunte por Mary Roberts. Entonces el detenido reacciona de manera anormal y algo raro. Después vemos a los padres de la chica de anoche, quien tenía el nombre de Rhonda Radbourne, quien está desaparecida, y pilas con esta nena que desapareció. Está bien. Al otro día, al estar regresando a casa, Dick se da la vuelta y regresa donde las papas queman, porque su instinto de detective no lo deja estar en paz. Por aquello va en busca de una de sus amigas, que es forense, para poder sacar un expediente antiguo en el que estuvo investigando el asesinato de Mary Roberts y dos chicas más. Entonces la nena dice que le facilitará con eso, si es que acepta ir a merendar con ella. Además, por lo de aquel favor, menciona que no lo volverá a ayudar de nuevo, si sucede algo por dar aquel expediente. Luego se van por algo de comer, entonces la nena aún conserva un llavero que le recuerda siempre lo que hicieron tiempo atrás. Pilas con el llavero. El mijo regresa a la escena del crimen y se encuentra con la señora del alquiler, por lo que pregunta si el congelador estuvo dañado siempre, y la doña cuenta que sí llamó a un técnico para que lo arreglen, pero por lo de la chica asesinada eso dejó de importar. Asimismo cuenta que los que iban a reparar el refrigerador son de un taller llamado ABC Reparaciones. Con esos datos el chapa se hospeda en un hotel. Al rato el mijo no deja de pensar en aquellas tres nenas que murieron cuando él era detective y que jamás pudo encontrar a los culpables. Por cierto, la razón de que el mijo se haya quedado en aquel lugar, una es para poder ayudar a investigar y la otra es porque los asesinatos son muy similares a su última investigación. Por otro lado, vemos que Jimmy tiene una esposa y dos pequeñas niñas. En la mañana siguiente el jefe de Jimmy comenta que no debe juntarse con Dick, ya que en su último caso se obsesionó demasiado, se divorció y tuvo que ser suspendido. Desde ese entonces nunca volvió a ser como antes. Ese día algo cambió dentro del Otso. Además de que se va a quedar en la ciudad permanentemente para averiguar todo personalmente. Ahora el detective joven indaga sobre la desaparición de la nena de aquella noche, Rhonda Radbourne. Y los padres dicen que la única pista que les pueden dar hasta el momento es un broche de color rojo. Y pilas con ese broche de color rojo. Está bien. Entonces el chapa se pone en modo detective. Primero indaga algunas cosas llegando al taller ABC Reparaciones, donde conocemos a este que es el dueño. Dentro de ese lugar también vemos a este mijo.
En la noche Jimmy encuentra otro cuerpo de una nena morida, en similares condiciones de las otras ya fallecidas. Al mismo lugar llega Dick, pero el detective dice si ya le va a contar sobre el caso de Mary, porque la anterior noche se pegó un disparo el mijo medio raro que vimos anteriormente, pero el chapa no cuenta nada sobre aquello. Asimismo, quiere que le ayude a investigar a los sujetos del taller de ABS. Antes de continuar, les quiero mencionar que ya somos más de 400 suscriptores. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Gracias por su apoyo y aquí los que comentaron en los últimos videos. Al día siguiente va de visita a la familia de Jimmy, a su ex esposa y ese tipo de cosas. Ahora la secretaria del detective entrega el expediente de Mary Roberts, Paige y Tamara, quienes fueron apuñaladas, drogadas y encontradas en el mismo lugar. Ese fue el caso en el que Dick no pudo capturar al asesino. En la noche deducen el trabajo que realiza este asesino, en su forma de matar, la excitación que tiene al realizar el acto, sus movimientos de ciudad a ciudad. Jimmy realiza una última cuestión más. ¿Para qué resolver un caso de hace 5 años del que ya se olvidaron? Como respuesta lo lleva a un lugar donde ocurrió la muerte de aquellas 3 nenas, donde detalla la forma como el asesino las mató, sin dejar ninguna huella. Además, Sal fue el primero en llegar a la escena del crimen, pero el detective pregunta qué es lo que trata de buscar con todo eso, y el chapa dice que quiere terminar lo que empezó, averiguar quién fue el asesino de aquellas chicas, ya que fue ese suceso que lo llevó a terminar con parte de su vida. En la misma noche, Dick va a investigar al sujeto que vimos en aquel taller, con el nombre de Albert Sparma, quien es el sospechoso principal de esta trama, entonces trata de indagar con él. No es más que un baboso chorreador de tinta farsante y mentiroso. Mira esa sonrisa de dientes amarillentos. No se puede confiar jamás en un sujeto así. Con todo eso se lleva a la basura del mijo para tratar de sacar coincidencias con las víctimas. Desde aquel incidente el chapa empieza a perseguir 24/7 a Sparma, pero sin lograr ningún resultado. El mijo ya se da cuenta que lo están siguiendo, de manera que tiene un cara a cara con Dick. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Pero esto dio a conocer que una de las víctimas fue encontrada justo en la ruta 467. Otro carro que pertenece al supuesto asesino fue abandonado, pero no pudieron encontrar ninguna pista. De todas formas detienen al de la cabellera, ¿y qué creen? Él estuvo esperando a la policía para ser interrogado. En la estación podemos ver a esta chica quien presuntamente puede identificar al asesino, pero por obra del guión, la Wambra y el detenido se miran las caras. Y en las declaraciones, el señor Sperma está muy tranquilo sin confesar nada, pero luego Dick trae unas fotos de cada una de las chicas asesinadas. Entonces hacen que el detenido vea las fotos. Al mirar todo ese contenido, el mijín se pone en modo excitación. Por ende, el chapa también se altera, pero después de todo lo liberan porque no tienen pruebas contundentes del caso. Y una de las causas de su liberación fue el roce de miradas de la escena anterior. El jefe de Jimmy reprime por no tener ningún resultado en las investigaciones, mencionando que los federales ya se van a tomar el caso y que solo tiene 2 días para poder atrapar al culpable. Asimismo, Rogers comenta que tiempo atrás el señor Sparma vino a declarar haber matado a alguien, pero solo lo había hecho por diversión. Esto lo hago para divertirme. En la noche el detective va de visita a Dick, ¿y quién menciona esto? El pasado se vuelve el futuro, se vuelve el pasado, se vuelve el futuro. Pilas con ese refrán. Ok, entiendo. Ahora, el chapa dice que requiere solo 5 minutos para poder entrar a la casa de Sparma y sacar más información, de manera que idean un plan, lo ejecutan y el chapa encuentra varios recortes de periódicos debajo de un cajón, donde se involucran todos los asesinatos. El supuesto homicida se da cuenta que lo engañaron y llama a la policía, por lo que Dick no tiene otra que salir de allí. Al otro día siguen esperando y observando los movimientos del loquillo, pero el mijo es más pilas y lo hace difícil para los detectives. Pasan las horas, Dick va por un café, entonces a través de una llamada al teléfono público asoma el Mr. Sparma, mencionando que sabe el lugar donde está Rhonda Radbourne. De esa manera el mijo lo convence en ir con él, hacia un lugar donde supuestamente está la nena. El chapa se da cuenta que su compa no está, por lo que va tras ellos. Llegan a un campo y el señor Sparma dice que podría estar por aquí o por allá, hasta que pueda encontrar el cuerpo. Sparma en todo ese tiempo estuvo provocando al detective, hasta que el mijo explota y le da un palazo en la cabeza y Sparma muere. Sparma muere. Ahora llega Dick y observa una escena similar con el caso de Mary, ya que el mijo fue el asesino de la tercera víctima por error. ¿Qué?
Con todo eso menciona que lo solucionará y asimismo que se encargue del cadáver enterrándolo en un hoyo. Entonces el Chapa recoge todas las pertenencias del señor Sparma y que este pequeño secreto se quede entre ellos. ¿Se acuerdan de aquel refrán? El pasado se vuelve el futuro. Lo que trata de decir aquí es que el pasado de Dick se volvió el futuro de Jimmy. Fin. Al final vemos que el Chapa quema todas las evidencias. ¿Recuerdan aquel llavero? Pues fue la bala sacada de aquella mujer que Dick mató. Jimmy por su parte queda consternado por asesinar a aquel sujeto. En ese mismo momento le llega un sobre y resultó ser el broche rojo de Rhonda Radbourne, pero el Chapa lo único que hizo fue comprar uno similar del mismo color y entregar a Jimmy para que pudiera estar tranquilo y en paz con su conciencia. Like y comenta. Hasta la vista, baby.